Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les voy a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet. Es muy fácil de hacer y lo vamos a construir a partir de un rectángulo. Los materiales que yo utilicé para este fueron 700 gramos de estambre o lana, es muy grueso, en su etiqueta recomendaba para tejerse un gancho del número 7. En mi caso lo voy a tejer con un gancho del número 8 y uno del número 7. Necesitamos también una aguja capotera o estambrera para esconder los cabos sueltos y unas tijeras. Muy importante mencionar que pueden tejerlo con cualquier lana que tengan, simplemente hay que ajustar el número de cadenas para comenzar, es todo lo que hay que hacer. Es un suéter también que es unitalla, puede ajustar a cualquier tamaño de cuerpo, pero si alguien quisiera hacer su rectángulo más ancho o más largo, adelante, es muy sencillo. Vamos a hablar ahora del múltiplo de cadenas que necesitamos para comenzar. Como les comentaba, lo vamos a construir este suéter a partir de un rectángulo. En mi caso, mi rectángulo mide 95 centímetros de ancho por 70 de largo y puede ajustar perfecto a cualquier cuerpo. En caso de que alguien quisiera hacerlo con otros materiales, un estambre, una lana más delgados, incluso más gruesos, o quisiera cambiar el ancho del suéter, les voy a decir lo que necesita nuestra puntada. Para comenzar, necesitamos un múltiplo de 6 en nuestras cadenas. Ya que lo tenemos, sumamos 3 cadenas más y luego sumamos una cadena más. Así que, si van a cambiar los materiales o el tamaño, lo que les sugiero es que definan de qué tamaño lo van a hacer o si lo van a hacer igual que el mío, de 95 centímetros, tejan una serie de cadenas hasta que tengan esa medida, las cuenten, vean si es un múltiplo de 6 y si no lo es, simplemente agreguen o quiten cadenas de manera que lleguen a su múltiplo de 6 más cercano y ya que hicieron ese paso, entonces tejan 3 cadenas más y luego tejan una cadena más, por favor. Y ya estarán listos para comenzar. Así que yo voy a utilizar 72 cadenas, que es mi múltiplo de 6, más 3 cadenas más una cadena más, entonces mi total es de 76 cadenas. Estas 76 me van a dar los 95 centímetros de ancho que necesito. Comenzaremos haciendo nuestro nudo deslizado. Formamos un aro con nuestro estambre o lana, dejamos la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que está arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos nuestro gancho, jalamos la hebra y ajustamos. Y ahora vamos a comenzar a tejer 76 cadenas en total. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro que tenemos en el gancho. 1, 2, 3. Vamos a seguir así hasta que tengamos esas 76 cadenas o las cadenas que cada quien necesite. Una vez que tenemos nuestras cadenas, comenzaremos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Vamos a continuar haciendo un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Vamos a hacerlo otra vez, lazada, meto el gancho en la siguiente cadena, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Siguiente. Ahí está, llevamos 3 y vamos a continuar así. Yo los veo al final de la vuelta. Estoy ya para tejer el último punto alto de mi vuelta. Así que meto mi gancho y hago ese último punto alto.
Con eso terminamos la primera vuelta. Vamos ahora a tejer una cadena, a dar vuelta al tejido y a comenzar con nuestra segunda vuelta. Para esta segunda vuelta, esa cadena que hicimos no cuenta como un punto. Así que en este primer punto vamos a hacer otro punto alto. Ahí está. Ahora en el siguiente punto, en el segundo, vamos a hacer otro punto alto igual. Tejemos ahora una cadena. Vamos a saltar un punto, el siguiente, saltamos este y vamos a tejer en el que sigue un punto alto. Entonces salté este, voy a este y tejo un punto alto. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, una cadena, salto un punto y en el que sigue tejo un punto alto. Voy a hacerlo otra vez. Una cadena, déjenme jalar mi estambre. Tejí una cadena, salto un punto y en el que sigue un punto alto. Muy sencillo. Vamos a seguir así hasta el final de la vuelta. Estoy en el final de la vuelta, acabo de hacer aquí un punto alto, así que hago una cadena, salto un punto, en el que sigue otro punto alto, y ahora ya no tejo cadena, me queda solo un punto para tejer, el último punto, aquí está su cabeza, aquí está ese último punto alto, ahí vamos a tejer otro punto alto. Metemos nuestro gancho, mucho cuidado de tomar las dos hebras y un punto alto. Terminamos así esa segunda vuelta. Para la vuelta número 3, hacemos una cadena, damos vuelta al tejido. Esa cadena, recuerden que no cuenta como un punto. Y vamos a comenzar en nuestro primer punto, por lo tanto, hacemos un punto alto. En el siguiente punto, igual, otro punto alto. Y ahora, en el espacio que tenemos aquí de cadena, ya llegamos ahí a un espacio de cadena, vamos a hacer dos puntos altos cerrados juntos. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en ese espacio, lo pasamos por debajo de la cadena, ¿ven? Vamos a tejer en el espacio de cadena. Damos una lazada y sacamos hebra, lazada y sacamos dos argollas del gancho y ahí vamos a dejar nuestro punto. Comenzaremos otro. Damos una lazada, pasamos nuestro gancho igual por el espacio de cadena, lazada y sacamos hebra, lazada, sacamos dos argollas del gancho. Ahí tenemos ya dos puntos altos sin terminar, sin cerrar. Vamos a cerrarlos ahora juntos. Damos una lazada y sacamos las tres argollas del gancho, es decir, cerramos juntos nuestros dos puntos. Tejemos ahora una cadena. Y continuamos repitiendo esto, es decir, dos puntos altos cerrados juntos y una cadena, siempre trabajando en los espacios de cadena de la vuelta anterior. Así que lazada, paso mi gancho por el siguiente espacio, lazada, saco hebra, lazada, saco dos argollas, dejo ahí el punto, comienzo otro, lazada, paso mi gancho otra vez por el espacio, lazada y saco hebra, lazada, saco dos argollas, ya tengo dos puntos ahí y los cierro juntos, lazada, paso por las tres argollas y hago una cadena. Voy a hacerlo una vez más. Lazada, comienzo el primero de mis puntos altos.
saco 2 argollas. Comienzo otro, lazada, paso el gancho, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y ahora los cierro juntos y tejo una cadena. Vamos a seguir así y yo los veo al final de la vuelta. Así se ven mis puntos altos cerrados juntos. Vamos ahora a terminar la vuelta. Me queda aquí un espacio para tejer. Acabo de hacer esos 2 puntos altos cerrados juntos. Hago una cadena, trabajo en el último espacio, 2 puntos altos cerrados juntos. Lo cerramos y ahora, muy importante, ya no vamos a hacer cadena. Después de esos 2 últimos puntos altos cerrados juntos, vamos directo al siguiente punto y hacemos un punto alto. Tengan cuidado de no tejer ahí una cadena, porque si no, sin querer se va a ir ensanchando su tejido, porque van a ir agregando puntos. Entonces tejimos ese punto alto en el penúltimo punto y en el último también hacemos un punto alto. Y así terminamos nuestra tercera vuelta. Para la vuelta número 4 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Comenzamos con un punto alto en nuestro primer punto. Y otro punto alto en el segundo. Vamos a continuar ahora trabajando en los espacios de cadena y vamos a hacer ahí 2 puntos altos. 2 puntos altos normalitos. Tejo uno y en el mismo espacio de cadena hacemos otro. Vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo. Un punto alto y otro más en el mismo espacio. Siguiente espacio, un punto alto y otro más. Vamos a continuar así y yo los veo al final de la vuelta para decirles cómo terminar. Voy a trabajar en el último espacio que me queda. Así que hago 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora, para terminar esta vuelta, vamos a hacer 3 puntos altos, 1 en cada punto. El siguiente entonces será aquí, sobre mis 2 puntos altos cerrados juntos de la vuelta anterior. Ahí meto mi gancho y hago un punto alto. Sobre el penúltimo punto, otro punto alto. Y sobre el último punto, otro punto alto. Y ya está nuestra vuelta número 4. Para nuestra vuelta número 5 subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y muy fácil porque aquí solo vamos a tejer un punto alto en cada punto. Esa cadena no cuenta como un punto, así que comenzamos desde nuestro primer punto como hemos hecho siempre. Ahí hacemos un punto alto, seguimos, siguiente punto, un punto alto, siguiente punto, un punto alto. Y así continuamos haciendo un punto alto en cada punto. Voy a tejer mis 3 últimos puntos, 1, 2 y 3. El
el penúltimo y el último. Por favor, de vez en cuando cuenten sus puntos, porque el patrón es muy sencillo. Nuestras vueltas han sido muy sencillas de tejer, pero a veces sin querer se nos va un punto de más, uno de menos, una cadena por aquí, por allá, o metemos un punto donde no era y nuestro tejido de pronto cambia el número y va ensanchándose o se va encogiendo porque quitamos algún grupo de puntos. Entonces, siempre de vez en cuando cuéntenlos. No pasa nada, es normal. Si por ahí tuvimos algún accidente, simplemente deshacemos y volvemos a hacer, ¿ok? Y bueno, vamos a la siguiente vuelta. Para nuestra vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y comenzamos igual con un punto alto en el primer punto, un punto alto en el siguiente punto, en el segundo, y ahora vamos a hacer puntos altos cruzados. Fíjense bien, en lugar de hacerlos en el punto, es decir, haríamos una lazada y meteríamos nuestro gancho por aquí, vamos a tejer esos puntos altos cruzados entre un punto alto y otro. Esto es, vamos a dar una lazada. Saltamos este siguiente punto que tenemos aquí y vamos a tejer sobre este. Pero en lugar de meter nuestro gancho en la cabecita del punto, vamos a meterlo abajo. ¿Sí? Entre un punto alto y otro. Entonces, salté este, voy al que sigue y meto mi gancho por debajo de la cabeza del punto. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Y ahora vamos a hacerlo sobre el punto que dejamos libre. Entonces, lazada, en lugar de meter nuestro gancho en la cabeza del punto, vamos a meterlo abajo, entre un punto alto y otro. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Vamos a continuar repitiendo esto. Entonces, salto el siguiente punto, aquí está el que sigue y voy a ese. Vamos a seguir así a todo lo largo de nuestra vuelta. Yo los veo al final para decirles cómo terminar. Voy a hacer mi último grupo de 2 puntos altos cruzados. Salto este y voy a este punto. Y cruzo. Me quedan ahora 3 puntos, 1, 2 y 3, y voy a hacer un punto alto en cada uno de esos 3 puntos. Ya no vamos a cruzar. Entonces, en sus últimos 3 puntos, hagan 3 puntos altos. Y con eso terminamos nuestra vuelta 6. Vuelta número 7. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Y ahora comenzamos en el primer punto con un punto medio alto. El punto medio alto es dar una lazada, metemos nuestro gancho en el primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. En el segundo punto vamos a hacer lo mismo. Lazada,
Meto mi gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las 3 argollas. Ahora vamos a tejer una cadena. En esta vuelta es muy importante que las cadenas que tejan estén suaves, estén flojas. Si sus cadenas están muy apretadas, entonces la siguiente vuelta, la vuelta número 8, les va a costar un poquito de trabajo. Entonces, asegúrense de que sus cadenas estén flojitas. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto medio alto. Salto este, voy a este y un punto medio alto. Otra vez hacemos una cadena, salto un punto y en el que sigue un punto medio alto. Vamos a continuar repitiendo esto, es decir, una cadena flojita y salto un punto y en el que sigue un punto medio alto y yo los veo al final para decirles cómo terminar. Acabo de hacer un punto medio alto aquí, así que hago una cadena, salto un punto y en el penúltimo punto hago un punto medio alto. Ya no hago cadena y voy a tejer otro punto medio alto en el último punto. Y listo. Así se va viendo nuestro tejido. Acabamos de terminar la vuelta número 7 y vamos a tejer la 8. En la 8 es donde vamos a comenzar con nuestra espiga. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y les voy a pedir por favor que tengan mucha paciencia para hacer estas dos vueltas que siguen. Al principio cuestan un poquito de trabajo, con la práctica ya salen fácil, pero al principio pueden ser un poquito trabajosas. Les prometo que valdrá la pena todas las ganas que le pongan, se va a ver hermoso, pero tengan por favor paciencia al principio. Vamos a empezar con un punto alto en nuestro primer punto. Y un punto alto en nuestro siguiente punto, que es este. Metemos ahí nuestro gancho y otro punto alto. Y ahora vamos a hacer nuestro punto puff. Para esto vamos a saltar esta, que es la cadena que sigue, y vamos a hacer un punto alto en el punto medio alto que tenemos después. ¿Ok? Esta es la cadena, la saltamos y vamos al punto medio alto. Ahí tejemos un punto alto. Metemos nuestro gancho. Ahora hacemos una cadena. Y tejemos ahora nuestro punto puff en la cadena que dejamos libre, aquí. Esto es lo que al principio nos puede costar trabajo, porque no podemos pasar nuestro gancho al espacio de cadena por aquí, sino que tenemos que meterlo entre la cadena. Vamos a tomar 2 de las hebras de la cadena. Déjenme voltearlo un poquito. Ahí están esas 2 hebras de la cadena. Vamos a meter nuestro gancho por aquí. No se preocupen que con la práctica todo va a salir después cómodamente, pero al principio de verdad que tengan mucha paciencia. Todo va a salir muy bien. Entonces, damos una lazada. Vamos a meter nuestro gancho entonces en esa cadena, lazada y sacamos hebra. Estiren muy bien esa lazada, tienen que estar flojitas porque si no, después les va a costar cerrarlo. Vamos a hacerlo otra vez, otra lazada y volvemos a meter nuestro gancho por la misma cadena. Lazada y saco hebra. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 argollas. Otra vez, lazada, metemos nuestro gancho, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argollas. Las vamos a sacar todas ahora. Lazada y sacamos todas las lazadas, las argollas que tenemos de una vez.
y hacemos una cadena para asegurar el punto. Para las personas que están tejiendo con una lana o un estambre más delgado que el mío, delgadito, un estambre que se teja con gancho del 4, del 5, del 6 incluso, van a tener que dar más lazadas para su punto puff. Yo solamente di 3 veces una lazada y metí mi gancho 3 veces. Pero si es el caso de que ustedes tengan una lana o estambre más delgado, van a tener que hacerlo 4 o 5 veces. Los puntos puff pueden hacer ustedes tantas lazadas como necesiten. En mi caso yo solo hice 3 porque si no me queda tan gordo el punto que me empieza a deformar el tejido. Por eso solamente lo hice 3 veces. Pero si ustedes tienen una lana más delgada, entonces pueden hacerlo 4 o 5 veces. Por ejemplo, lo voy a hacer 5 veces. Doy una lazada, meto el gancho y saco hebra. Llevo una vez. Lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. 2 veces. Lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. 3 veces. Lazada, otra vez, meto gancho, saco hebra. 4 veces. Y lazada, meto el gancho, lazada y saco hebra. 5 veces. Y ahora doy una lazada y saco todas las argollas y hago una cadena para asegurar, ¿sí? Pero esto solamente háganlo aquellas personas que tengan una lana más delgada, ¿sí? Si están utilizando una lana o estambre tan grueso como el mío, hagan solamente 3. Les va a quedar bonito su punto puff y no se les va a deformar el tejido, ¿ok? Ustedes prueben, vean si con 3, con 4 o con 5. Su tejido, ¿cómo se va a ver cuando se deforma? Bueno, se va a ver así, que se empieza a hacer volanes, así. No se va a poder estirar. Ahí es donde saben que ya tienen demasiadas vueltas en los puntos puff. Entonces, en mi caso son solo 3. 1, 2 y 3. Con eso queda gordito mi punto puff, bonito, la bolita y una cadena para asegurar. Y vamos a continuar repitiendo esto que acabamos de hacer, es decir, saltamos la cadena, vamos a hacer un punto alto sobre nuestro punto medio alto, una cadena y nuestro punto puff en la cadena que dejamos libre. Lazada, metemos el gancho en la cadena que dejamos libre, lazada y saco hebra. Recuerden que yo solo lo voy a hacer 3 veces. Llevo una, lazada, saco hebra, 2, lazada, meto el gancho en la misma cadena, saco hebra, 3 veces lo hice, háganlo 4 o 5 si así lo necesitan. Y lazada, saco todas las argollas del gancho, lazada, hago una cadena para asegurar el punto. Vamos a hacerlo otra vez. Salto la cadena, voy al punto medio alto y hago un punto alto. Una cadena y ahora regresamos a la cadena que dejamos libre. Lazada, metemos ahí el gancho, lazada y saco hebra. Una vez, lazada, volvemos a meter el gancho en la misma cadena. 2, lazada, meto el gancho en la misma cadena, lazada, saco hebra. 3, lazada, saco todas mis argollas y aseguro con una cadena. ¿Ok? Vamos a seguir así y yo los veo al final. Así se van viendo mis puntos puff. Me quedan aquí 1, 2 y 3 puntos. Es una cadena y 2 puntos medios altos donde tejer. Así que voy a terminar.
Dejo en mi punto medio alto mi punto alto, cadena, mi punto puff, una cadena para asegurar el punto puff y en el último punto, que es este, ahí hacemos nuestro punto alto. Para nuestra vuelta número 9 subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a seguir tejiendo como nuestra vuelta número 8, porque tenemos que terminar nuestra espiga. Entonces, en el primer punto, que es este, vamos a hacer un punto alto. Ahora, en esta vuelta vamos a tejer los puntos altos que van junto con nuestros puntos puff sobre el punto alto de la vuelta anterior. Aquí, si se fijan, tengo un punto puff y por aquí sale mi punto alto, aquí está su cabeza. Igual aquí está el punto puff y por aquí sale el punto alto que abrazamos al hacer ese punto puff. Aquí hay otro y ahí está el punto alto. ¿Ok? Entonces, sobre esos puntos altos vamos a tejer los puntos altos de esta vuelta. Entonces, hacemos nuestro punto alto ahí. Cadena. Y ahora vamos a tejer en la cadena que está a un lado de nuestro punto alto. Ahí está, esta. Acuérdense que este es el paso que está un poquito más complicado porque a veces se aprietan esas cadenas. Hacemos nuestro punto puff igual. Ahí está. Y aseguramos con una cadena al final. Voy a hacerlo otra vez. En el punto alto, que es este de aquí, ahí hacemos nuestro punto alto. Hacemos una cadena y ahora en la cadena que dejamos libre, que es esta, a un lado de nuestro punto alto, esta de aquí, ahí metemos el gancho y hacemos nuestro punto puff. Con mucha paciencia. Ahí está. Una, dos y tres lazadas, en mi caso. Y todos los que estén tejiendo con un estambre tan grueso como el mío. Y aseguramos con una cadena. Y vamos a continuar así, haciéndolo en cada punto puff que tenemos, en cada punto alto y su cadena. Vamos a continuar así. Yo los veo al final de la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta número 9. Voy a tejer en este punto alto. Cadena. Espero que vayan muy bien. Acuérdense, estas dos vueltas son de paciencia, de tener cuidado de que nuestras cadenas, al tejerlas, las tejamos flojitas. No quiere decir que cambiemos la tensión de nuestro tejido, pero sí hay que tener cuidado de que esas cadenas donde estamos metiendo nuestros puntos puff no nos queden apretadas, porque si no va a ser muy difícil que pase el gancho. Voy a tejer precisamente en esta cadena. Sus puntos puff siempre bien flojos también. Sus lazadas grandes para que pase el gancho fácil. Aseguro con una cadena. Y ahora, si se fijan, aquí me quedan dos puntos, este y este. Así que voy a tejer un punto alto en mi penúltimo punto y un punto alto en mi último punto, que es este. Aquí está la V. Ahí está. Y terminamos. Quería enseñarles, así es como se ve su espiga. Si ya terminaron esas dos vueltas, siéntanse muy orgullosos y satisfechos que
Ya hicieron la parte más difícil, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Para nuestra siguiente vuelta, que será la número 10, subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a tejer un punto medio alto en nuestro primer punto. Así que damos nuestra lazada y hacemos nuestro punto medio alto. En el siguiente punto, igual, un punto medio alto. Ahora hacemos una cadena y vamos a tejer ahora un punto medio alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. ¿Se acuerdan? El que estaba entre el punto puff. Aquí sale, es este, y aquí está su cabeza. Ahí hacemos nuestro punto medio alto. Y vamos a continuar así. Hacemos una cadena y un punto medio alto sobre el punto alto. Una cadena y un punto medio alto sobre el punto alto. Terminamos esta vuelta número 10. Aquí hice un punto medio alto, así que hago una cadena, un punto medio alto en este punto alto y en mi último punto, que es este, hago también un punto medio alto. Y ahora vamos a la vuelta número 11. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta a nuestro tejido. Esta vuelta número 11 ya la conocen porque es como nuestra vuelta número 3. Así que la recordamos, damos una lazada y hacemos un punto alto en el primer punto, un punto alto en el segundo punto. Y ahora en el espacio de cadena, en el primero hacemos 2 puntos altos cerrados juntos. Ahí va uno, otro y lo cerramos juntos. Hacemos una cadena y seguimos trabajando 2 puntos altos cerrados juntos en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Terminamos esta vuelta número 11. Aquí hice 2 puntos altos cerrados juntos, hago mi cadena, trabajo en el último espacio, mis 2 puntos altos cerrados juntos. Ya no hago cadena, acuérdense, después de este último grupo ya no hacemos cadena y hacemos un punto alto en el penúltimo punto y un punto alto en nuestro último punto. Tengan mucho cuidado con esta vuelta, se los digo por experiencia propia. A mí de repente ahí en esta vuelta me han faltado grupos de puntos altos, sobre todo por aquí. Me ha faltado este primer grupo de puntos altos cerrados juntos en el primer espacio y entonces mi tejido se ha ido todo chueco y he tenido que deshacer. Así que si les pasa, no se preocupen, es normal, pero mejor revisen para que no les pase. Y ahora vamos a la siguiente vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer la vuelta número 12, que también ya la conocen. La vuelta 12 es como nuestra vuelta número 4, pero la recuerdo. Hacemos un punto alto en el primer punto, un punto alto en el segundo punto, que es este. Y ahora trabajamos en los espacios de cadena haciendo 2 puntos altos. 2 puntos altos completos. Aquí va uno y en el mismo espacio otro. Voy al siguiente espacio de cadena, hago un punto alto y otro más. Terminamos la vuelta número 12 después de hacer el último grupo de 2 puntos altos en el espacio de cadena. Nos quedan 3 puntos, ahí hacemos un punto alto en cada punto. 1, 2 y en el último punto 3. Vamos a nuestra vuelta número 13.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y para esta vuelta número 13 comenzamos con un punto medio alto en nuestro primer punto. Punto medio alto, otro punto medio alto en el siguiente punto. Vamos a hacer una cadena y aquí es donde nos fijamos muy bien que no apretemos esas cadenas porque vamos a seguir con vueltas de punto puff. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos otro punto medio alto. Una cadena, salto un punto y en el que sigue un punto medio alto. Y vamos a continuar así. Tengo aquí un punto medio alto, así que hago una cadena, salto un punto y en el que sigue, que es el penúltimo punto que tengo, hago un punto medio alto y en el último punto un punto medio alto. Subimos con una cadena para nuestra vuelta número 14 y esta vuelta número 14 es como nuestra vuelta 8, es decir, la primera vuelta de nuestra espiga. La recordamos, hacemos un punto alto en el primer punto, un punto alto en el siguiente punto. Ahora, trabajamos sobre nuestro punto medio alto, ahí hacemos otro punto alto, una cadena y formábamos nuestro punto puff en la cadena que dejamos libre, la que está antes del punto medio alto. Con las lazadas que cada quien haya necesitado, en mi caso 3. Saco todas las argollas y aseguro con una cadena. Y continuamos repitiendo esto. Para nuestra vuelta 15 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y esta vuelta 15 es como nuestra vuelta número 9. La recordamos. Hacemos un punto alto en el primer punto, un punto alto sobre el punto alto que sale del punto puff, una cadena y formamos nuestro punto puff en la cadena que dejamos libre, que está antes del punto alto. Y ahí está otra. Sacamos todas las argollas y aseguramos con una cadena. Y continuamos repitiendo esto. Terminamos esta vuelta. Voy a hacer aquí mi punto alto, cadena, punto puff, cadena y en los dos puntos que me quedan, que son este y este, hacemos un punto alto. Uno y en el último punto otro punto alto. Con eso terminamos nuestra vuelta 15. Para la vuelta número 16 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer para esta vuelta nuestros puntos medios altos y cadenas. En el primer punto hacemos un punto medio alto, segundo punto otro punto medio alto, una cadena, en el punto alto, el que sale de nuestro punto puff, sobre el punto alto hacemos un punto medio alto. Es igual a nuestra vuelta número 10. Cadena, punto medio alto, sobre el punto alto, otra vez cadena y punto medio alto sobre el punto alto. En el final de la vuelta tengo aquí un punto medio alto, hago una cadena, un punto medio alto
sobre este punto alto que sale del punto PU y me queda solamente un punto. Sobre este punto alto hago un punto medio alto y con eso terminamos la vuelta número 16. Lo que vamos a hacer ahora es repetir de la vuelta número 3 a la vuelta número 16. La vuelta número 3 fue esta, donde hicimos nuestros puntos altos cerrados juntos, y la 16 es donde ahora terminamos. Vamos a repetir hasta que alcancemos los 70 centímetros. Mi suéter en total va a tener aproximadamente 80 centímetros de largo. Después de estos 70 todavía nos falta hacer algunas vueltas más de orilla que nos van a sumar otros 10 centímetros para que lo considere. Si alguien quiere su suéter más largo o más corto, no hay problema. Tejan hasta donde ustedes quieran que mida su suéter, considerando después esas vueltas más que vamos a hacer, que les digo son aproximadamente 10 centímetros más, ¿sí? Y les pido por favor que terminen ya sea en la vuelta 10, que es esta, la de puntos medios altos y cadenas. Después de nuestra espiga hicimos nuestra vuelta 10, que es esta, puntos medios altos y cadenas, o que terminen en la vuelta número 16, donde también hicimos nuestra espiga y tenemos aquí nuestro punto medio alto y cadena. Es una sugerencia, creo que el tejido queda más bonito, entonces si se van aproximando ya a los centímetros que necesitan o a los 70 centímetros, entonces, bueno, con que completen hasta la vuelta 10 o con que completen hasta la vuelta 16, como está marcado, ¿sí? Entonces vamos a tejer, que nos queda un poquito de trabajo. Pues ya terminé de tejer, les voy a enseñar. Ya alcancé mis 70 centímetros, aquí fue donde empezamos. Hasta aquí fue donde los dejé, en la vuelta número 16. Yo, como mi estambre es muy grueso, entonces repetí una vez más de la vuelta 3 a la 16, que es hasta aquí, y luego ya solo repetí de la vuelta número 3 a la 10. Y aquí terminé, aquí llegué ya a mis 70 centímetros. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue, pero se ve muy bien. Entonces, después de esta vuelta de puntos medios altos y cadenas, vamos a hacer una vuelta más. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer simplemente puntos altos. Comenzamos en el primer punto, un punto alto, siguiente punto, un punto alto. En el espacio de cadena vamos a trabajar haciendo un punto alto, un punto alto en el siguiente punto medio alto, otro punto alto en el espacio de cadena y continuamos repitiendo esto. Acabo de hacer este punto alto en mi último espacio de cadena, así que voy a hacer, me quedan aquí 2 puntos donde tejer, voy a hacer mis 2 últimos puntos altos. Aquí hay uno y otro más. Yo ya había cortado mi estambre, así que simplemente lo voy a pasar por la argolla que tengo en el gancho y ya terminamos esta parte. Vamos ahora a la parte de abajo de nuestro tejido, donde tenemos nuestra cadena de inicio. Aquí está. ¿Ven? Si se fijan, aquí está mi nudo deslizado, donde comenzamos. Vamos a encontrar un punto en el centro. Yo aquí lo tengo marcado con este clip. En mi caso marqué el punto número 37 porque ahí voy a fijar mi estambre para comenzar una orilla de puntos altos. Entonces, bueno, ubiquen en el número de puntos que ustedes tienen un punto que esté en el centro o cerca del centro. Voy a quitar mi clip. Tomamos nuestro estambre, pasamos el gancho, lazada, lo sacamos por ese punto y hacemos una cadena para fijarlo. Podemos jalar esta hebra que tenemos aquí para ajustarlo bien.
y hacemos un punto alto en ese punto. Así. Y vamos a seguir así en cada punto. Aquí tengo otro, se ve otro punto alto y aquí está mi cadena, entonces ahí meto mi gancho. Si se fijan, esta hebra la voy perdiendo entre el tejido. La llevo aquí arriba y cada vez que hago un punto, queda dentro del punto. Voy a la siguiente cadena. Ven, ahí estoy tomando esa hebra. Y hago otro punto alto. Continuamos, siguiente. Entonces vamos a seguir así, haciéndolo en cada cadena. Y yo los veo cuando lleguemos a la esquina para decirles qué hacer. Aquí estoy llegando ya a la esquina. Tengo 1 y 2 puntos. Aquí está mi nudo deslizado. Así que vamos a hacer este punto. Y en la esquina, aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Así que metemos el gancho. Hacemos uno en el mismo lugar, hacemos otro más, 2 y en el mismo lugar hacemos otro. Así, ya tenemos formada nuestra esquina con esos 3 puntos altos. Bueno, ahora vamos a trabajar en un lado de nuestro tejido. Tenemos que ir buscando los espacios para ahí ir tejiendo nuestros puntos altos. Es muy importante que llevemos la cuenta porque en el otro lado tendremos que poner el mismo número de puntos altos. Este que tenemos aquí, el tercero que hicimos en la esquina, es el primero que contará para este lado, ¿sí? Entonces llevamos un punto. Esta que es la hebra que me quedó del nudo deslizado, igual la voy a ir perdiendo entre los puntos. Entonces llevamos uno, que es ese, el tercero que hicimos en la esquina. Uno, voy a hacer un punto alto aquí. Acuérdense que aquí es donde tenemos que ir calculando dónde ponemos los puntos. No hay una regla, no hay un número de puntos exacto que tenga que quedar. Lo importante es que nuestros puntos queden bien repartidos a lo largo de nuestro tejido, de manera que no pongamos puntos de más y se haga así nuestro tejido, o puntos de menos y se empiece a estirar y a deformar. ¿Ok? Entonces vamos probando. Llevo 2. Voy a hacer otro aquí. 3. Esto es un poco de prueba y error para que tengan paciencia. A veces a la primera quedan perfecto nuestro número de puntos. A veces hay que intentar 2 o 3 veces más. 1, 2, 3, 4. Voy aquí, 5. Voy al siguiente espacio. 6. Voy a hacer ahora aquí. 7. Lo importante, ya saben, es distribuirlos de manera que nos vayan quedando lo más equidistantes posible y que consigamos que nuestro tejido quede parejo, que no se deforme. Así se van viendo mis puntos altos. Hasta ahorita llevo 50. Así que vamos a seguir. Voy a saltar este espacio pequeño y voy a trabajar en el que sigue. 51. 52 aquí. Voy a saltar este y voy a seguir en este. 53. Voy a saltar este y voy a seguir en este. 54. 55. 56. Voy a hacerlo en este pequeño. 57 en este grande.
y 58 que me toca hacer en este punto. 58. Aquí este es el nudo donde terminamos nuestra última vuelta de puntos altos. Este punto número 58 es el último de este lado, el primero de mi esquina, y se acuerdan que aquí tenemos que poner 3 puntos altos en total. Entonces llevo 1, 2 y hago el tercero, 3. Este tercero que estoy haciendo en esa esquina será el primero que cuente para mi siguiente lado. Bueno, acomodar los puntos en este lado es muy sencillo, es igual que en la parte de abajo porque simplemente ponemos uno en cada punto. Llevamos entonces 1, que es ese tercero de la esquina, 2 y vamos escondiendo esta hebra, 3 en el siguiente punto, 4 y continuamos así hasta llegar al otro lado. Llevo 73 puntos altos, tengo que tener 75 porque es el número de puntos que tenía. Entonces 74 aquí y en mi último punto ponemos el último punto alto, en mi caso el 75, y este punto es el primer punto de la esquina. Entonces mi punto 75, el primero de la esquina, 1, 2 y el tercero de la esquina. Este tercero de la esquina es el primero que contará para nuestro siguiente lado, que debe de tener el mismo número de puntos que su lado opuesto, en mi caso 58. Ustedes pueden tener más, menos. Recuerden que eso depende del largo de su suéter, del estambre que estén usando, el grueso de gancho que estén usando, depende de muchas cosas. Entonces llevo 1 y los voy a acomodar igual que hice en el otro lado. 2, trabajamos entonces ahora en los espacios. Me faltan 3 puntos para llegar a mi 58 que necesitaba en este lado. Así que voy a poner uno aquí, otro aquí y el último en esta cadena, porque regresé otra vez a mi cadena de inicio. Aquí se ve el punto alto que tejí ahí. Entonces, este es mi punto número 58 y el primero de mi esquina. Vamos a hacer otros 2 en esa esquina, pero voy a acomodar. Aquí el segundo. Y en el mismo lugar, el tercer punto de la esquina, que es el primero que cuenta para el siguiente lado, donde otra vez vamos tejiendo sobre las cadenas. De este lado, acuérdense que ya solo nos falta la mitad, fue donde comenzamos. Entonces llevamos 1, que fue el tercero de la esquina, 2, debo de tener en total en este lado también 75 puntos, igual que en el otro. 1, 2, 3, 4, entonces vamos a tejer hasta llegar a nuestro punto de partida. Por fin llegamos casi a nuestro punto de partida y terminamos con esta vuelta. Me queda hacer un punto aquí y un punto aquí, así que voy a hacerlo. Ahí está uno y el último. Yo ya corté mi estambre, solo me falta aquí hacer un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Ahí está su cabecita. Metemos nuestro gancho, pasamos por la argolla del gancho y ahora pasamos esa hebra por la argolla. Otra vez. Jalamos y ya está. Con nuestra aguja estambrera o capotera hay que esconder esta hebra que nos quedó. Entonces enhebran su aguja y simplemente la vamos a pasar
por entre el tejido. No importa el orden ni por dónde la pasen. Yo voy a hacer así y ahora la voy a esconder entre estos puntos altos. Cuando terminen, el pequeño sobrante que les quede, simplemente lo cortan. Entonces ya tienen su rectángulo o su cuadrado. Quedó muy bonito. Y lo que vamos a hacer ahora es acomodarlo para poder coser y formar las mangas. Entonces lo extendemos sobre una superficie. Vamos a dejar hacia arriba, hacia nosotros, el lado donde veamos el revés de los puntos altos que acabamos de hacer. Aquí está el derecho de esos puntos altos y nosotros vamos a ver el revés. Entonces lo acomodamos, lo extendemos y ahora, déjenme lo extiendo, vamos a doblarlo a la mitad. Así que lo doblamos así a la mitad. Porque vamos a coser, ahí está, vamos a coser por aquí nuestra manga. Ya tenemos doblado nuestro rectángulo. Ahí está. Puse esta marca porque ese es el espacio que voy a dejar para la manga. En mi caso voy a dejar 11 centímetros para eso. Pero si alguien quiere el espacio de su manga más grande, hacerlo de 12, 13, 14 centímetros, adelante. Es cuestión de gustos, de qué tan cerrada la quieren. Entonces yo dejo 11, pero ustedes dejen más, dejen menos, incluso pueden dejar 10 centímetros y estará perfecto. Pongan su marca y vamos a coser. Hay que enhebrar nuestra aguja capotera o estambrera con una hebra larga para comenzar. Vamos a ubicar el punto central de nuestras esquinas. ¿Sí? Aquí está nuestra marca. Vamos primero aquí. Tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a comenzar a coser en ese punto central, el segundo. Ahí metemos nuestra aguja y vamos a fijar nuestro hilo. Metemos nuestra aguja ahora entre los hilos que forman nuestra hebra. Ahí está. Y ahora vamos al punto de enfrente. Buscamos también el punto central de la esquina. Aquí tengo 1, 2 y 3. Así que voy a comenzar a coser en este. Voy a tomar las 2 hebras que forman el punto. Así. Y ahora vamos a coser en zigzag. Voy al punto de enfrente y tomo sus 2 hebras. Y ahora voy al de enfrente y hago lo mismo. Seguimos, vamos al punto de enfrente siguiente, que es este. Y al que tiene enfrente. Es muy sencillo. Igual. Al punto de enfrente vamos. Y cruzamos al otro lado. Otra vez igual. Y al de enfrente. Y vamos a seguir así hasta que alcancemos la marca que pusimos. Ya llegué al punto donde estaba mi marca. Ven, así queda el espacio de mi manga. Recuerden, si alguien lo quiere más grande, solo dejen más centímetros libres. Y ahora voy a rematar, así que aquí hice mi última puntada. Voy a volver a pasar por el mismo lugar. Así.
y meto mi aguja por ese aro y jalo. Y ya está. Pueden hacer otro nudo si sienten que ese no quedó seguro. Vamos a pasar ahora nuestro estambre o lana hacia abajo, porque por el revés del tejido, por aquí, vamos a pasar esa hebra para perderla entre los puntos, igual que hicimos con la otra. Ya tenemos entonces este lado terminado. Ahí está. Vamos a hacer el otro. Vamos a esta esquina, pero vamos a acomodarlo. Le damos la vuelta. Ahí está. Nos acomodamos otra vez, buscamos ese punto central, fijamos nuestro hilo. Así. Ahí está. Y comenzamos a coser igual que en el otro lado. Recuerden de poner una marca o ir midiendo para que no se pasen de los centímetros que tienen que coser. Tenemos aquí ya nuestras costuras, aquí está una y la otra. Ahí está el orificio de la manga. Recuerden que nuestro suéter estaba doblado así a la mitad, entonces ahora lo abrí. Ahí está la parte superior y la parte inferior. ¿Ok? Vamos a tejer ahora a todo lo largo de esta parte para enmarcar muy bien nuestro cuello. Vamos a la parte inferior de nuestro suéter, entonces, si se fijan, aquí está la unión de la vuelta que hicimos de puntos altos. Déjenme, nos acomodamos porque vamos a tejer aquí. Voy a mover mi tejido. Ahí está. Ok, vamos a cambiar el gancho. Vamos a tejer ahora con un gancho, un número menor, con un número 7. Esto va a hacer que esta parte quede un poco más recogido el tejido. No voy a comenzar justo donde está la unión de mi vuelta de puntos altos porque sería un poquito incómodo, así que me voy a recorrer unos cuantos puntos. No importa dónde comiencen. Entonces aquí está la unión, me recorro unos puntos. Voy a hacerlo aquí. Ahí voy a fijar mi estambre o mi lana. Ahí está, lo saco, hago una cadena. Jalo esta hebra que vamos a ir perdiendo entre los puntos y lo que vamos a hacer ahora, estamos ahí en ese mismo punto, lo que vamos a hacer ahora es un punto bajo sin terminar, porque lo que vamos a hacer son dos puntos bajos cerrados juntos. Entonces, metemos el gancho ahí, lazada, sacamos hebra, dejamos ahí el punto, no lo terminamos. Y vamos al siguiente punto que es este. Vamos a comenzar otro punto bajo. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Vamos a cerrarlos al mismo tiempo. Lazada, sacamos las 3 argollas. Ahí tenemos 2 puntos bajos cerrados juntos. Vamos a seguir haciendo 2 puntos bajos cerrados juntos a todo lo largo de nuestros puntos altos, pero siempre vamos a comenzar nuestro primer punto bajo en el último punto donde tejimos, ¿sí? En este caso, aquí está el segundo punto bajo que comencé, ahí vuelvo a meter el gancho, lazada, saco hebra y ahora voy al punto que sigue. Meto mi gancho, saco hebra, lazada, saco las 3 argollas, cierro al mismo tiempo los 2 puntos bajos. Otra vez, comienzo en ese mismo punto donde terminé. Ahí vuelvo a meter el gancho, lazada y saco hebra. Ahora voy al punto que sigue, que es este. Meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, cierro los 2 puntos juntos, saco las 3 argollas. Una vez más, metemos el gancho en el último punto donde tejimos, ahí está mi punto bajo, lo vuelvo a meter ahí, lazada y saco hebra,
voy al punto que sigue, lazada, los cierro juntos. Es muy sencilla, pero queda muy bonita esta puntada. Aquí llegamos, por ejemplo, a la unión. Entonces, comienzo en el mismo punto donde terminé, lazada y saco hebra. Y ahora puedo escoger o meter mi gancho aquí o meter mi gancho aquí. Es el mismo punto, ¿sí? Entonces yo voy a escoger meterlo aquí. Meto el gancho, saco hebra y cierro los dos puntos. Como metí mi gancho de este lado, en este punto ya no lo meto, es el mismo punto, ¿sí? Solo que tenemos ahí nuestro punto deslizado. Vamos al siguiente, bueno, comenzamos aquí mismo, lazada, saco hebra y vamos al siguiente punto que es este. Y cierro. Y continuamos. Llegué donde está mi costura, así es como van mis puntos. Se van formando como unas bolitas. Aquí simplemente seguimos igual. Voy a comenzar en este punto y en el que sigue, que es este. Comienzo en el mismo punto y voy al punto que sigue, que será este, el que está del otro lado de mi costura. Y continuamos igual. Aquí llegué al final, bueno, me falta tejer dos puntos bajos cerrados juntos, aquí y aquí, y tengo aquí el principio de mi vuelta. Así que comienzo un punto en el último punto donde tejí, voy al siguiente, que es mi último punto, lo cierro y hago un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Ahí está. Lo que vamos a hacer es repetir esta vuelta hasta tener 6 en total. Llevamos una, nos faltan 5. Siempre vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y muy importante, hay que darle vuelta al tejido. Entonces, estamos tejiendo así, hay que dar la vuelta. Lo acomodamos. Ahí está. ¿Ven? Ahora vemos el revés de esa vuelta. Comenzamos desde este primer punto que tenemos aquí, porque la cadena no contó como 1, así que ahí metemos nuestro gancho, comenzamos el primer punto bajo, vamos al siguiente punto, lo comenzamos y lo cerramos los dos y hacemos lo mismo. Entonces no olviden siempre de subir con una cadena y dar vuelta al tejido y ahí comenzar en el primer punto con su primer punto bajo que dejarán sin terminar, comiencen en el segundo punto y luego lo cierran juntos, ¿sí? Y siguen haciendo igual que en esta primera vuelta. Es muy sencillo. Entonces vamos a tejer hasta tener un total de 6 vueltas. Ya tengo mis 6 vueltas de estos puntos bajos. Mi tira aproximadamente, bueno, esas vueltas miden aproximadamente 7 centímetros y ya casi termino. Voy aquí. Así que voy a hacer mis últimos puntos. Yo ya había cortado el estambre. Ahí hago los dos últimos, los cierro. Hago un punto deslizado y paso ahora el hilo por la argolla del gancho. Y ya está. Escondemos simplemente esta hebra entre los puntos. Muy bien que se ve esa tira. Me encanta. Estamos ahora en nuestra manga. Aquí está nuestra costura y vamos a hacer la misma puntada que acabamos de hacer en la tira que tejimos. Así que tomamos nuestro estambre o lana. Tenemos aquí un punto y aquí tenemos otro punto. Aquí está nuestra costura. Vamos a comenzar en este punto. Fijamos ahí nuestro estambre.
con una cadena. Comenzamos en el mismo punto haciendo un punto bajo y dejándolo ahí. Luego el siguiente punto hacemos lo mismo, comenzamos un punto bajo y cerramos. Seguimos, mismo punto, punto siguiente y cerramos. Mismo punto, el punto siguiente y cerramos. Y vamos a hacer eso a todo lo largo de estos puntos. Termino esta primera vuelta aquí y en mi último punto. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que hicimos y lo mismo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta a nuestro tejido, mucho cuidado con eso, y repetimos esta vuelta. Ya saben que desde el primer punto, ahí comenzamos nuestro primer punto bajo, el segundo y cerramos. Aquí en las mangas yo solamente voy a hacer 4 vueltas de esta puntada. Llevamos una, voy a hacer 3 más. Ya saben que si alguien quiere hacer esta especie de puño mucho más largo, deja simplemente más vueltas. Entonces, pues vamos muy bien, ya casi terminamos nuestro suéter. Voy a hacer estos 2 puntos bajos que me faltan, aquí y aquí. Cierro, voy a hacer un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Ya tengo mis 4 vueltas hechas. Así que este lado ya lo terminé, ahí está. Y se van a acomodar exactamente igual del otro lado, en su otra manga. Ahí está. Van a fijar aquí su hilo y van a hacer exactamente lo mismo, el mismo número de vueltas que hayan tejido. Y una vez que terminamos el detalle de nuestras mangas, ahí están esas vueltitas que hicimos, ya está listo nuestro suéter. Quedó muy bien, se ven muy bien nuestras espigas, el detalle del cuello quedó también muy bonito. Ahí va la parte de abajo. Es un suéter muy cómodo, muy acogedor, fácil de hacer. Tejan muchos, espero que les haya gustado este tutorial. Suscríbanse al canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas. No olviden también activar la campanita que tienen allá abajo para recibir las notificaciones de los estrenos de los videos. Y los invito a que entren al canal y en la sección videos vean todos los tutoriales que tenemos. Estoy segura que les van a gustar. Les doy las gracias. Tejan un montón de suéteres, ya saben que con un cuadro, un rectángulo, haciendo diferentes puntadas o una sola puntada que les guste mucho, pueden tejerse un suéter muy fácil. Los veo en el próximo video, cuídense mucho y adiós.